Muchas gracias, Bélgica. Oye, les cuento que mañana es el Día Mundial de la Presión Arterial, ¿verdad? Exacto. ¿Lo dije bien? Sí, porque sí. el día conmemorativo. En el día de hoy vamos a hacer una demostración, vamos a hacer una toma de presión aquí, pero también vamos a hablar de eso que es súper común en Panamá. Sufro de la presión alta, sufro de la presión baja, cómo nos alimentamos, todo lo que tiene que ver con el tema de presión arterial. Y hoy nos acompaña el doctor Julio Efio, él es cardiólogo, precisamente para hablarnos de todo lo que tiene que ver con la presión, que pareciera algo de nuestro diario vivir, pero en nuestro país hay problemas de presión arterial. Claro, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. La hipertensión arterial es una enfermedad muy común. Se estima que en el mundo hay por lo menos 1.200 millones de personas hipertensos. Y si quieren saber más o menos cuánto hay en Panamá, el Instituto Gorgas hace algunos años hizo una encuesta y se estimó, y escucha este número, que alrededor del 40% de las personas que tienen entre 40 y 50 años son hipertensos en este país. Y a medida que van avanzando en edad, se puede llegar hasta un 80% de las personas que tienen 80 años. O sea que entre más edad tienes, mayor es la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial. Hay también hipertensiones que van como en el transcurso de la vida, porque mira, a mí me pasó, por ejemplo, que después de mi último embarazo, desarrollé como un episodio, no en el embarazo, después, de hipertensión que duró algunos meses. Claro. Y fue tratado. ¿Este tipo de comportamientos son normales? O sea, ¿se desarrolla? ¿Pueden ser reversibles? Claro, me parece una excelente pregunta. Mira, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Hay que adaptarnos a la realidad del paciente. Por ejemplo, te voy a dar algunos datos que son muy interesantes. Si tienes mamá y papá hipertenso, tu probabilidad de volverte hipertenso en algún momento de la vida es 7 veces más riesgo comparado a una persona que no tiene familiares hipertensos. Tiene un componente genético. Claro. A cierto punto. Incluso, si tienes obesidad, puede aumentar entre 10 a 20 veces más la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial. Y un clásico ejemplo, que voy a ponerlo en reversa, cuando tenemos pacientes que tienen obesidad mórbida y pasan a una cirugía bariátrica, cuando ellos van perdiendo las primeras 50, 60 libras, muchos de estos pacientes utilizan 3 medicamentos para la presión. Y a medida que van bajando peso, se los vamos quitando poco a poco. Yo pongo un ejemplo. Hace más o menos como 2 años, por razones de trabajo, estrés y demás, puras excusas, yo subí 20 libras. ¿Y adivina qué? Tuve un aumento de la presión arterial. Okay. O sea, que va relacionado con ese aumento de peso. Entonces yo comencé a cambiar mi estilo de vida, hice más ejercicio, bajé las 20 libras y la verdad es que ya mi presión arterial se mantiene normal sin tomar medicamentos. O sea que hay gente que tiene la suerte de que naturalmente con este tipo de comportamientos, este tipo de prácticas, puedes controlar la presión. Ahora, también esto debería ser preventivo, o sea, tú deberías tener buenos hábitos para evitar llegar a ser hipertenso. Claro, por supuesto. Por ejemplo, algo muy positivo es la dieta. Hay una dieta que se llama la dieta DASH, que al final es un acrónimo de un abordaje por medio de la nutrición para detener la hipertensión arterial. Es una dieta que es baja en sal, rico en legumbres, frutas y en carnes magras. Se ha comprobado que esa dieta puede incluso bajar hasta 10 milímetros de mercurio la hipertensión arterial. Y tú lo ves en muchos pacientes. Cuando el paciente se asusta y va a la consulta porque tiene la presión alta y se sintió mal, cuando él comienza a comer bien, asesorado por un nutricionista experto, tú ves que la cara se le deshincha y el paciente dice, oiga doctor, yo la verdad es que estoy bajando de peso. Y muchos de esos pacientes a veces podemos quitarle el medicamento que inicialmente utilizamos para tratar la hipertensión arterial gracias a que hicieron dieta y actividad física. Uno puede tener presión alta dado a medicamentos. O sea, si estoy tomando un medicamento en particular, ¿eso me puede provocar que mi presión aumente? Ok, esa es una muy buena pregunta. Sí hay medicamentos que puedan aumentar la presión arterial. Los más comunes generalmente son algunos tipos de anticonceptivos, dependiendo de los niveles de hormonas que utilizan. Los corticoides, que son prednisona, que muchas veces se utilizan en personas que tienen enfermedades reumatológicas, como lupus, artritis reumatoide, por ejemplo. Entonces, sí puede haber una razón, y yo creo que al final es una suma de factores. Estrés, obesidad, tal vez no hábitos de dieta y ejercicio correctos. Todo eso va sumando y si tienes factores genéticos te vuelves hipertenso. Claro, por ejemplo, yo tengo lupus y también tengo obesidad, entonces, pero mi presión dentro de todo sí ha estado muy bien, pero sí ha llegado un momento en que he tenido que tomarlo, ¿no? Tenemos una llamada en la línea, buen día. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Para participar. Sí, adelante. Claro, con muchísimo gusto. Lo que pasa es que yo sufro de hipertensión desde los 30 años. Y me dijeron que tengo que tomar X pastillas, pero se me hace difícil conseguirla. El tema del medicamento para la hipertensión en nuestro país, al ser tan común, me imagino que es muy demandado también. Claro, sí, definitivamente hay por lo menos más
de 15 tipos de medicamentos para controlar la presión arterial. ¿Cuál es el medicamento adecuado? Pues depende. Yo creo que una clave es individualizar al paciente. No es lo mismo un medicamento para la presión arterial para un paciente diabético, para una persona con obesidad o con una persona que tal vez tenga un infarto o que tenga todas las anteriores. Ahora bien, doctor, ¿cómo yo sé que mi presión está alta? Porque esta es la clásica. Ay, estoy mareada, tengo la presión alta. Y puede ser cualquiera otra cosa. ¿Cuáles son esos indicativos o esas cositas, datitos que le pueden decir se me está subiendo la presión y qué hacer en el momento? Okay. Yo creo que primero tenemos que ser objetivos. Creo que la sintomatología del paciente es importante porque el paciente dice me siento mal y tienes que creerle. No hay síntomas tan específicos, pero cuando la presión está elevada, y pongo el punto de corte, 140, arriba de 140 se considera presión sistólica arterial elevada. En general es 140-90, el número de abajo es la presión arterial diastólica. Cuando está por encima de eso, los pacientes pueden sentir, y es variable, pueden sentir desde cefalea, que es dolor de cabeza, opresión en el pecho, cansancio o fatiga cuando realizan actividad física. Ahora, la mejor forma es utilizando un esfigmomanómetro, que puede ser digital. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes no tienen un estetoscopio y son mucho más costosos. Un estetoscopio cuesta más de $200. Uno de estos aparatos puede estar costando los $40, $50. Y yo le recomiendo a mis pacientes que los tengan en casa. Si tú te sientes mal y te tomas la presión arterial, te vas a dar cuenta que si está por arriba de 140, tú puedes chatearle o llamar a tu médico y decirle, doc, necesito una cita, tengo la presión alta. Entonces, eso funciona muy bien. He escuchado este término, tiene presión emotiva. No sé qué tan cierto sea eso, pero dice que cuando uno pasa un susto, lo que sea, se te puede elevar la presión. O las personas que sufren mucho estrés también. Por supuesto. Si ahorita me dice alguien de producción, doctor, le acaban de apachurrar su carro allá afuera en el estacionamiento, me toma la presión arterial, me va a salir elevada. Va para arriba. Eso es lo que llaman presión emotiva. Claro, incluso hay algo que se llama el síndrome de la bata blanca, que antiguamente los médicos nos vestíamos con bata, no sé qué, corbata por acá arriba, también las enfermeras y los Mi papá todavía se pone bata. ¿Sí? ¡Bello! No se quita esa bata. Bueno, es parte de la personalidad de los médicos realmente. Yo la verdad es que no lo utilizo hace muchísimo. Claro, porque ya es mucho más relajado, pero el tema de la bata blanca... Claro, ¿qué ocurre? Bueno, cuando hay muchísimos pacientes que cuando están en el consultorio tienen la presión arterial elevada. Eso es súper común. Porque vamos a hablar, claro, si estás en un cardiólogo te van a decir, van a hablar de infartos, de muerte súbita, de probabilidad de tomar medicamentos, etcétera, etcétera. Pero cuando el paciente tiene esto en la casa, el paciente trae su propio registro. No hay nadie más importante que el paciente, y una cosa que si el paciente está empoderado de su salud, el paciente dice, doctor, mire, yo tengo un registro del último mes. Y tú dices, ven acá, tu presión siempre ha estado por debajo de 140, el promedio es 120, tu presión arterial en la casa está muy bien. Y no es necesario medicarte. Si te medico y tú sufres el síndrome de la bata blanca, cuando llegas a la casa y el medicamento haga su efecto, te vas a sentir mal porque la presión se te va a bajar. Entonces creo que el primer principio de la medicina es no hacer daño. ¿Cómo se utiliza esto en casa? En el sentido de, si uno tiene que tomarse y... Esta es la conejilla de bata blanca. Que me van a tomar la presión en este que antes tenemos una llamada. Vamos a responder la llamada para luego tomar la presión a Nati. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Mi nombre es Yasmira. Hola, ¿tienes una pregunta para el doctor? Sí, tengo una pregunta. Ya yo tengo básicamente 6 meses tomando medicamentos, en el cual en 2 ocasiones ya me la han cambiado. ¿Como qué tiempo yo puedo determinar o quién me pueda decir si ya yo soy declarada hipertensa? Ok. Esa es una excelente pregunta y le agradezco la participación a todos los televidentes. Mira, muchas veces cuando te hacen el diagnóstico de hipertensión arterial, en teoría deben ser 2 tomas aisladas que se hacen en distintos tiempos y si está por arriba de 140-90 te consideran hipertensión arterial. Ahora, vamos de nuevo. Si tienes 40 libras de más, en tu trabajo tu jefe te tiene pisoteado y de repente en 5 meses bajas 40 libras y cambias a un trabajo en la playa, de repente tu presión arterial... La vida que nos merecemos. Ahora, si eso no es una realidad, no te puedo dejar hipertenso, porque las consecuencias de la hipertensión elevada de forma aguda pueden ser desde un infarto de corazón hasta un infarto de cerebro. Y de forma crónica, la hipertensión arterial daña las arterias. Las arterias son utilizadas por el corazón para llevar nutrientes y oxígeno al resto de los órganos. Entonces, si tus arterias se daña el riñón, se daña el corazón, como vamos a ver ahorita, que aunque ese es un corazón de vaca, nos va a servir para utilizarlo de ejemplo para lo que queremos explicar. En resumen... Vamos a hacer la docencia aquí, como dice la WISMIC. Hacemos docencia con el corazón. Claro, continuando con el desarrollo de lo que preguntó la participante, que por qué le cambiaban los medicamentos, tenemos que entender algo. A medida que vas envejeciendo, tus arterias se van calcificando y por ende tal vez necesites más medicamento a medida que pasa el tiempo.
¿Cómo evitamos utilizar 2 o 3 más medicamentos? Haciendo ejercicio y comiendo bien. Entonces, ¿qué pasa? La anatomía del corazón de la vaca realmente no es muy distinta a la del corazón. Y ustedes dirán, ¿usted cómo sabe eso, doctor? Porque lo busqué en Google hace 5 minutos cuando... Pero bueno, en fin, lo que quiero explicarles es esto. Al final pueden ver que es un músculo. El corazón, que es el ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo sirve para ejercer una función de bomba. Él se llena de sangre y le expulsa al resto del cuerpo. Pueden ver que tiene fibras musculares. Entonces, así como trabaja cualquier músculo, así como trabaja el bíceps, que crece cuando lo trabaja en el gimnasio, el corazón, cuando se esfuerza por la presión alta y la obesidad, también se puede poner grueso, que creo que es uno de los ejemplos que estamos viendo aquí. El corazón hipertensivo. Pueden ver que él se pone grueso y el problema de ponerse grueso, a diferencia de una compensación por ejercicio, o como cuando un corazón tiene un corazón de atleta, un paciente, el corazón se pone rígido y no se puede llenar porque está grueso. Entonces, eso a la larga te puede llevar a una disfunción que se llama insuficiencia cardíaca congestiva, donde el corazón no puede bombear la sangre, se acumula en los pulmones, el paciente se agota y se le hinchan las piernas, por ejemplo. Entonces, el corazón, ¿cómo podemos saber si está grueso sí o no en pacientes hipertensos o con obesidad o con otras enfermedades? Con algo que se llama electrocardiograma, que es un estudio que realizamos en muchos de los consultorios de los medicina general, cardiólogos, medicina interna y demás. Ok, aquí tenemos entonces lo que es cómo funciona el corazón. Vamos a hacer la medida de la presión aquí con Natalie para saber cómo es la manera correcta de tomarla, porque sí, es verdad que todos en nuestra casa debemos tener el aparatito, pero también saber cómo hacerlo, en qué posición. El doctor acaba de decir algo importante cuando llegó, y es que para tomar la presión tiene que estar sentada la persona. Claro, bueno, este aparato yo lo probé con mi mamá, este es el de mi mamá. Ok. Pero yo también me la tomé en la mañana y más o menos, yo creo que aclarar algo, nunca te va a dar igual. Ok. Lo que quiero que sepan es que el rango es 140 como máximo, 100 el mínimo. O sea que puede haber una variación de más o menos 7. 7 para arriba, 7 para abajo. Pero mientras te dé más o menos siempre el promedio, tú puedes estar tranquilo. ¿Ok? Entonces, lo más importante. Ahorita ya está en una silla alta, pero en el mundo ideal deberíamos estar con los pies en el suelo, sin las piernas cruzadas. ¿Nos podemos y el mover aquí paciente... esta sillita, ves? ¿Quieres que lo hagamos, doctor? No, podemos hacerlo poner aquí. La sillita aquí, entonces vamos a poner aquí, para que sea todo como en el mundo ideal y no haya errores. Vale, vale. Ok. En el piso, pies en el piso. Ok. Ajá. Bueno, ahora quedó con el brazo elevado, pero bueno, vamos a hacerlo Ay, a acá. la vida. Vamos a colocarlo aquí. Buscando la ¿Qué es silla importante? perfecta. No, el esfuerzo es lo que se agradece. Lo importante es lo siguiente, que el paciente, muchos de estos dispositivos tienen la línea donde se coloca, donde se debe colocar esta línea. Lo importante es lo siguiente, por aquí va una arteria, y esa es la arteria que se debe oprimir por medio del brazalete. Y más o menos va generalmente con lo que es el tubito. Se debe dejar por lo menos que te quepan hay espacio para que pasen los 2 dedos. Este tubito debe estar aquí, en la parte sí, más o menos. Exacto. Debe cubrir acá. Aquí. Ok. Tienes que tener espacio para que te pasen 2 dedos, para que cuando él apriete no apriete demasiado. Y debe ser más o menos en la línea media, donde se flexiona y extiende el brazo y el antebrazo, se debe colocar como punto de referencia. Mamá, ¿estás prestando atención? Tenemos uno de estos en la casa, Sí. pero nosotros lo metemos como sea. Como sea, tiene Entonces su es importante ciencia. que esto esté Claro. aquí. Entonces vamos a guardar silencio un momento. Y esto demora más o menos como 1 minuto y medio. El paciente puede sentir algo de ansiedad porque lo está apretando. Entonces el paciente tú le invitas que esté con calma, que este es un procedimiento que se realiza de forma continua, se hace con todos los pacientes que acuden a un consultorio de cardiología. Doctor, tengo una Dímelo. pregunta porque hay muchos mitos en la calle. La gente dice que, ok, no soy hipertenso declarado, pero si me tomo una cervecita o una botella, una copa de vino o alguna bebida alcohólica oscura, se me sube la presión, pero si la tomo clara, no. ¿Eso es cierto Sí, o nunca es he falso? escuchado eso. Esa El es, una color excelente, esa es una excelente pregunta. Mira. Una excelente pregunta. Y en realidad no tengo un estudio científico que te pueda decir qué bebida alcohólica te puede subir más la presión. Pero por experiencia, mis pacientes me han comentado que cuando toman whisky Ajá. se les sube la presión mucho más comparado que cuando toman, por ejemplo, cerveza. Entonces, depende de qué estés haciendo. Si estás consumiendo whisky más consumo de tabaco, estás fumando tabaco, entonces eso también te puede elevar la presión eso va. arterial. Pero creo Pero a que veces hablan de las propiedades del vino tinto y que una copita de vino Claro, es bueno para el eso lo corazón. Que vamos a los comentar ahorita. antioxidantes, Ok. que no ahora sé vamos a qué. enfocarnos en la paciente. Observen el número, 109/74. Ok. O sea que tiene la presión arterial por debajo de 140. Y el tercer número, que es el pulso, está en 80. Tienen que recordar que la presión arterial también se tiene que tomar junto al pulso, porque cuando alguien tiene más de 80 latidos por minuto, indica que hay exceso de secreción de adrenalina en el cuerpo y algo le está pasando al paciente.
Puede ser de algo básico como ansiedad o como puede ser que también tiene hipertensión descontrolada, diabetes, un problema de tiroides y demás. Lo que mencionaron ¿qué es lo que me comentaste? Ahorita estamos hablando del consumo del vino. Del vino. Bueno, el vino... Es importante. Claro, bueno, todo depende, porque lo que se habla es que el vino tiene un efecto cardioprotector. En las diversas sociedades internacionales de cardiología, hay algunos cardiólogos que dicen no se debería mencionar ni siquiera esto porque tú no conoces el tipo de paciente que tienes. Si alguien tiene predisposición a consumo de sustancias o pues, es alcohólico, pues ese tipo de indicaciones, que sí puede ser beneficioso, los puede llevar hacia el lado contrario. Pero en teoría, por ejemplo, igual que el café con 4 tazas de café que no tenga azúcar, que no tenga crema, en teoría te beneficia al sistema cardiovascular. El problema es que algunos pacientes pueden tener, por ejemplo, predisposición a que la cafeína les aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, en resumen, pues sí, te puedes tomar una copa de vino al día, recordando que la proporción de las mujeres y hombres, las mujeres tienen que tomar un poquito menos porque no metabolizan el alcohol al igual que los hombres. De la misma manera. Oye, tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Me llamo Lidia y tengo 40 años, sufro de epilepsia. ¿Y qué pasa? La presión se me ha subido, voy al centro de salud, incluso me mandan al hospital, pero cuando llego al hospital se me ha bajado. Entonces me pasa frecuentemente, a veces, pero me dicen que no soy hipertensa. Más sin embargo, ya me ha seguido pasando hasta 2 o 3 veces a la semana, y entonces voy al médico, como le dije, pero nunca me dan una respuesta en específico. Claro. Oye, para los televidentes y todos los que están participando en el programa hacen preguntas muy interesantes. No, y ¿sabes qué pasa? Que ahí te das cuenta de lo común que es hablar de hipertensión en nuestro país. Mire, realmente en teoría, la mayoría de los casos de hipertensión arterial ocurren en la mañana. Ocurren en la mañana porque, en teoría, cuando sale la luz del sol, se activa la secreción de algunas hormonas en el cuerpo, que básicamente te funcionan para que te actives, para que vayas a trabajar. Y en teoría, cuando estás acostado, baja esa secreción de hormonas y entras en las etapas profundas del sueño. Y por eso es que muchos de estos dispositivos te dicen que tienes frecuencia cardíaca y presión baja mientras duermes. Y suena la alarma, frecuencia cardíaca no adecuada, y la gente se asusta. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay patrones de hipertensión arterial que pueden ocurrir en la noche. Entonces, para eso utilizamos uno de estos dispositivos que se llama monitorización ambulatoria de la presión arterial. Es un brazalete que va conectado a una grabadora que te pones aquí, y ese dispositivo te va a tomar la presión arterial cada 30 minutos durante las 24 horas del día. Nos permite tirar unas gráficas en horas del día y de la noche y en valores de presión arterial, y podemos ver cómo se comporta la presión arterial. Tal vez esta paciente es una hipertensión, tal vez en la tarde, o una paciente que hace hipertensión en las noches. Entonces, depende del patrón de la presión arterial. A esta paciente le recomendaría que acudiera tal vez a un experto en hipertensión arterial para que le haga el diagnóstico adecuado. Recuerden que el primer principio de la medicina, el segundo digo yo, pero el primero es no hacer daño, es que para poder ofrecer un buen tratamiento, primero tienes que tener un diagnóstico. Correcto. Entonces, no puedes ofrecer terapia si no tienes un diagnóstico. Yo creo que ahí es la clave de todo, tener un buen diagnóstico. No, y el tema del diagnóstico también es... Yo, tengo estos síntomas, mi vecino tiene los mismos síntomas, él tiene esto, entonces yo también debo tener lo mismo. Claro. O sea, que tú no puedes autodiagnosticarte y mucho menos diagnosticarte en base al diagnóstico de otro por tener los mismos síntomas. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire, yo quería hacer la siguiente consulta. Tengo entendido que también un problema, yo soy hipertensa, un problema de la hipertensión es la falta de la elasticidad en los vasos capilares, o ¿cómo que se llaman? Los vasos sanguíneos, algo como sea. Pero también tengo entendido que el citrato de magnesio y el citrato de potasio ayudan bastante con la hipertensión y el problema cardiovascular. Quisiera su opinión, por favor. Claro. Oye, qué buena pregunta. Mira, lo que comenta la televidente es muy cierto. En teoría, la presión arterial que tú mides aquí, en tu arteria braquial, que utilizas el esfigmomanómetro, debe ser la misma presión que tiene el momento que la sangre sale del corazón, debe ser la misma. Pero cuando vas envejeciendo, principalmente en los adultos mayores, pueden tener una calcificación de las arterias periféricas. Entonces pueden tener una cosa que se llama pseudohipertensión o hipertensión falsa. Pueden tener la presión aumentada aquí, pero tal vez en el corazón está normal.
Y el problema es que cuando los pones medicamentos a esos pacientes se les baja muchísimo la presión. Eso es súper común en los adultos mayores. Ahora, lo que comenta la televidente, algunas cosas como el magnesio, el ajo, el limón... Remedios caseros. Funcionan, en mi opinión, depende. Y esto me lo enseñaron algunas compañeras que hacen medicina funcional. Realmente cuando un medicamento se pone en venta, ha pasado por distintas etapas de estudios. Y se ha comprobado, el método científico indica que tú puedes obtener un resultado similar haciéndolo múltiples veces y como se comprobó muchas veces, se comprobó en un estudio científico, por eso es apto para utilizarlo en personas. Por ejemplo, el ajo funciona, hay estudios que indican que el ajo funciona. El problema es que cuando te comes una cabeza de ajo, la concentración del ajo tal vez no sea la misma en esa cabeza que en otra. Depende del estado de composición del ajo y todo lo demás. Yo sí he visto que muchísimos pacientes el magnesio le funciona para múltiples cosas en el organismo. Igual el limón, hay pacientes que me dicen, doctor, usted me disculpa, pero a mí el limón me funciona. Pero tal vez el limón te funciona a ti y a usted no le funciona, o tal vez no me funciona a mí. Entonces, yo la verdad es que, en mi opinión, depende del tipo de paciente. Yo pienso que todo es un complemento. Por ejemplo, hacer meditación y yoga tiene beneficios cardiovasculares comprobados, pero no se ha podido comprobar si son 10 minutos de meditación, 15 o 20. El que hace meditación sabe que más de 10 es difícil, pero básicamente es bajarle el estrés y hacer o intentar hacer las cosas lo que se considera bien. Bueno, yo creo que siempre se repite en todas las afecciones, pero sobre todo en esto que es tan común, es súper importante empezar con la prevención y desde muy jóvenes, ¿no? Los buenos hábitos siempre van como abonando a una buena salud a futuro, pero si usted ya está diagnosticado con hipertensión, ahora mucho más mantener esos buenos hábitos, mantener constantemente pues su medicación si es que ya se la está tomando, hacer mucho caso y saber que cada cuerpo es diferente al otro, así que no se copie de lo que dicen los demás. Sí, doctor, y siempre se habla, disculpa Michi, de que la presión es el asesino silencioso. ¿Pero hay algún indicativo que te lleve a buscar ayuda y saber si realmente eres hipertenso? Eso me parece un gran aporte. Creo que la medicina ha avanzado. Ahorita estábamos hablando de cosas básicas que pueden hacer las personas en su casa, que es tomarse la presión arterial. Eso es lo mínimo. Yo siempre le pregunto a mis pacientes, ¿cuánto calzas de zapato? Y todo el mundo me responde, 7,5, 9. Y cuando le pregunto, ¿cuánto manejas de presión arterial? Yo creo que primero tenemos que conocer nuestro cuerpo y nuestros números. Ahora, existen unas cosas que se llaman biomarcadores. Los biomarcadores son sustancias que pueden ser... Biomarcadores pueden estar en la sangre, en los pulmones, que nos dan... nos permiten hacer diagnóstico e incluso estratificar enfermedades. Por ejemplo, un biomarcador por excelencia para medir la función del riñón es la creatinina, que nos indica qué tanto está filtrando el riñón. Pero ahora hay otro que se llama microalbuminuria, que nos puede indicar la presencia de proteínas, que no es normal, en la orina. Y eso, si un paciente hipertenso lo tiene hasta 5 veces más riesgo de tener hipertensión arterial. Y hay biomarcadores de sangre como el NT-proBNP, que está disponible en muchas clínicas, que si sale por arriba de 125 en personas obesas, hipertensas o diabéticos, nos indican que tiene disfunción o estrés en el corazón y tiene que ser abordado de una forma un poquito más completa. Entonces sí se pueden hacer más cosas. Ciertamente, la prevención es la clave. Comer bien, hacer ejercicio en la medida de lo posible y sobre todo consultar con su médico. No porque el vecino lo tiene, esto, lo otro, usted se va a automedicar o diagnosticarse. Eso déjeselo a los expertos y cuide su salud. Gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. ¿A dónde lo contactamos? Bueno, la verdad es que les agradezco la invitación a todos los que participaron, las preguntas de Rolo, las de ustedes, los televidentes. Yo trabajo en Panama Clinic, en piso 24 en la Torre B, y también tengo una clínica en el área de Panamá Oeste, en la clínica de falla cardíaca, así que donde quieran puedan encontrarme, incluso en mis redes sociales, Dr. Julio Efio, en Instagram o en TikTok. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, súper interesante sus aportes. Nos vamos con Alex ahora.